de la iglesia local. Si son 8 características, el factor mínimo se llama mis debilidades. El factor donde soy más débil. Como dice, porque cuando soy más débil, más fuerte soy. Es por allá que vamos a trabajar y vamos a aplicar este principio que aparece. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o de mí oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca en sobremanera respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Eso es lo que vamos a trabajar. En la parte en la que usted decía, aquí está mi problema, pues ahí es donde Dios se va a manifestar. Aquí está la debilidad de esta iglesia, pues en esa debilidad de tu congregación, que cada congregación tiene una parte de las 8 características, la parte más débil de cada congregación, es en donde Dios se va a glorificar si nosotros logramos descubrir dónde está. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahí va la palabra debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí va, ya pusieron la palabra debilidades. ¿Por qué pusimos la palabra debilidades? Por este motivo. Quiero que vean esto. Aquí, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en esta ilustración? ¿Qué es lo que ven? Ven un barril, exactamente, un barril. Estos se llaman duelas. Cada una de estas partes se llaman duelas. Las duelas van formando ese barril. Generalmente los que en el antiguo tiempo trabajaban lo que son las nieves o el helado, ahí es donde se mete en la cubeta y se gira hasta que se convierte el helado. Bueno, eso se hace con duelas y se va amarrando, se sella bien para que no salga. Bueno, pero aquí vemos que hay una característica que tiene este barril que aparece aquí. Por eso es un barril. A ver si nos apoya con este. Gracias. Miren, este barril tiene diferentes tamaños de duela. Gracias, no. Pero el factor mínimo es la duela más pequeña. Si ustedes se dan cuenta, está señalado de esta manera. Vean, cada una de estas duelas son las características cualitativas que tiene. Son 8 características cualitativas las duelas. Y podemos decir que el factor mínimo es la duela más pequeña. ¿Dónde va a llegar el agua? Representa la bendición de Dios, la lluvia que va a correr, que Dios quiere llenar nuestro barril, que es la iglesia. Vamos a poner que el barril representa ¿qué? La iglesia. Y Dios quiere derramar bendiciones, pero la forma en que lo va a hacer es que se va a llenar las bendiciones. Nosotros vamos a recibirlas hasta el nivel que nos los permitan nuestras características cualitativas. A partir del nivel más mínimo, porque no va a ser en la característica que tú tienes más fuerte, porque vean, esta característica es una de las más fuertes, pero no va a llegar a ese nivel. El nivel va a llegar al factor mínimo. Eso es lo que estamos hablando, por eso le estamos llamando a esta el factor mínimo. ¿Por qué? La bendición no va a ir más allá de tu factor mínimo. ¿Y qué va a pasar? Que Dios va a seguir derramando bendición, porque Dios es un Dios que bendice. Pero toda la bendición se va a derramar al nivel que es el factor mínimo. Dios no va a dejar de mandar la bendición, pero nosotros no vamos a poder recibir
más allá de nuestro factor mínimo. Por eso hay que trabajar en el factor mínimo. La característica cualitativa, que ¿cuántas son? 8. Hay una de ellas que está más abajo, que es tu punto débil. Y en ese punto débil es que vas a concentrarte a trabajar para que suba, para que puedas retener más del nivel de asistentes a la casa de Dios. Porque si no, se va a derramar la bendición. Tampoco puedes decir, para solucionar este problema, Señor, deja de mandar bendición. No, en vez de decir, Señor, deja de mandar bendición porque solo se está derramando, mejor voy a trabajar en mi factor mínimo. Ya vamos captando la idea de lo que estamos tratando de enseñar. Entonces, eso es lo que aparece en esta imagen. Son puras gráficas que nos van presentando cómo es las características cualitativas. No lo voy a explicar todo esto, vamos a ir saltándolo hasta llegar aquí. De modo que para que nuestra congregación pueda ir avanzando, nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre cuál es el factor que está hacia abajo en la congregación. Muchas veces tendríamos que hacer algo más práctico. De ahí hay un cuestionario que se aplica para ver cuál es el factor mínimo dentro de la congregación. A veces pensamos que el factor mínimo es evangelismo, pero resulta que no. A veces en realidad podría representar el factor mínimo relaciones afectivas, dependiendo de qué es aquello que no está practicando la congregación. Es el factor mínimo, y eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Ahora, dijimos en la anterior consideración, hablamos de una regla sin excepción en todos los casos. Cuando se analiza cuál es el factor mínimo, se dan cuenta que se aplica también esta regla. ¿Cuál es la regla que vimos en la conferencia pasada? ¿Cuál es la regla? ¿Se acuerdan ustedes cuál es la regla? Que solo Dios puede dar el crecimiento. Bueno, ese es un principio, pero hay una regla que vimos también. Ese principio es importante, pero también vimos una regla que en todos los casos, sin excepción, no faltó. A ver, alguien que se acuerde. Hay una regla, y lo dejamos allá señalado, pero se lo voy a poner acá. Esta regla es que todas las iglesias en las que cada una de las 8 características cualitativas alcanzaron un cierto nivel, son iglesias en crecimiento. Y donde ese nivel no fue alcanzado, es una regla sin excepción, que no hubo crecimiento. Ese es el punto que vimos la clase pasada. El crecimiento entonces de la iglesia está bloqueado fundamentalmente por las características cualitativas que están menos desarrolladas. La característica que está hacia abajo es la que te impide desarrollar el potencial de la iglesia. Lo que tenemos que hacer entonces, ¿qué sería? A ver, ¿cuál sería la solución para este problema? Trabajar en esa área, en esa característica cualitativa. En esa debilidad, podríamos decir, ¿no? En nuestra debilidad como iglesia, en el factor mínimo, en el que está hacia abajo. Ahí vamos a dedicar nuestras fuerzas, ahí vamos a dedicar nuestro esfuerzo, pero aquí hay algo importante. Lo vamos a hacer con la característica cualitativa que esté más fuerte de la iglesia. Ustedes se dieron cuenta en el barril, el factor mínimo es el límite, pero había otros factores que estaban arriba. Lo que la iglesia está haciendo bien, necesita hacerlo bien, seguir haciéndolo bien, porque no vas a quitarle la calidad a esto para enfocarte solamente en uno, sino que vas a usar ese factor que está haciendo bien la iglesia. Si la iglesia está haciendo bien los cultos inspiradores, si son una experiencia especial para los asistentes el culto, pero su factor mínimo es la falta de relaciones
afectivas, lo que vas a hacer es que eso que tú estás haciendo bien, lo vas a enfocar para apoyar tu factor mínimo. O sea, vas a fortalecer, usar eso fuerte, lo que sabes hacer, lo que están haciendo bien, usarlo para estirar el factor mínimo. Y van estirando el factor mínimo y de otro tiempo hacen otro análisis y dicen, a ver, ya creció este factor, ahora vamos a ver cuál ahora es nuestro factor mínimo y trabajar sobre nuestro factor mínimo de las 8 características cualitativas que aquí hemos visto, y que aquí cuál es el área más débil en nuestra iglesia. Eso es lo primero. Vamos a ver de nuevo este barril y poder tratar de ir explicando. En la imagen del barril del mínimo, las duelas o las tablas laterales corresponden a las características cualitativas. La imagen hace visible el significado estratégico del factor mínimo para el desarrollo de la iglesia. Esta clave es muy importante. Una vez que hayamos captado este sentido, esta ilustración, vamos a empezar a trabajar sobre el factor mínimo y dedicar nuestros esfuerzos, como lo dijo el apóstol Pablo: me gloriaré en mis debilidades. Entonces, no es algo tan malo después de todo el analizar y ver que aquí estamos fallando. No es algo malo. En donde estamos fallando, ahí vamos a dedicar los esfuerzos para hacerlo crecer, y es ahí donde Dios se va, que dice el pasaje, a glorificar. Y entonces, cuando trabajes ese factor mínimo, que de tiempo en tiempo varían los factores mínimos. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron que el factor mínimo estaba en las estructuras, y trabajaron estructuras y se fortaleció su estructura, ya va a dejar de ser su factor mínimo, ya hasta puede ser su factor máximo. Y entonces ver de nuevo cuál es el otro factor. O sea, que la iglesia tiene que estar en constante dinámica para que pueda ir subiendo y creciendo los factores de las 8 características cualitativas. Vamos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, hermano? ¿Está bien? Sobre esto que viene, como es algo que ya en parte hemos visto, me gustaría que algunos de los que están aquí también nos ayude a explicar esto que dice que el barril compuesto de 8 duelas, que son las características cualitativas, representan lo que podemos y según la voluntad debemos hacer. Pero alguien que nos explique esto, a ver, alguien, porque parte de esto ya lo hemos visto en la pasada. A ver, alguien que nos explique, alguien que quiera hablar. De este lado, alguien que quiera hablar. La verdad que todas nuestras laboriosas mejoras en la calidad del barril no hacen que el agua se vierta en él. ¿Eso quién lo hace? Dios es el que vierte el agua. Ustedes tienen en la imagen anterior con la que terminamos, había un carrito que solo estaba avanzando, pero tenía una especie de velero. ¿Y qué es lo que lo empujaba? El aire. ¿Y el aire? ¿Quién crea el aire? ¿Quién manda ese aire? Es que es eso. Así es como avanza la iglesia. Dejemos que los vientos de Dios empujen a la iglesia y nosotros creamos ese ambiente para que solo se vaya impulsando. ¿Qué es la parte que nos corresponde a nosotros hacer? Esforzarnos en la calidad. La hermana comenta esforzarnos para la calidad en las 8 áreas. Y esto es algo muy importante. Creo que es por allá. Empezar a trabajar esas características cualitativas y aterrizarlos en la vida práctica de la iglesia, porque de esa manera es que vamos a hacer crecer la iglesia. Gracias, hermano. Muy bien, acá dice allí, ¿de qué sirve el mejor diagnóstico del médico si no tiene ninguna terapia que ofrecer, que te diga, ¿sabes qué? Tu factor mínimo es este, y la solución pues no hay.
sea, de nada sirvió todo el curso que estamos dando si no existe solución, ¿no es cierto? Porque simplemente te desahuciaron, te dijeron que tienes, pero no tienes solución, o sea, no te sirve de nada. Entonces, la cuestión aquí es el diagnóstico. ¿Cuál sería, se imaginan ustedes, el primer paso que hay que dar, hermanos? ¿Para qué? Acción. Vamos a ver cuál es acción. ¿Alguien más? El primer paso, ahí dice el hermano acción. ¿Cuál sería otro paso? Manos a la obra. Muy bien, me gustan sus ideas. Vamos a ver qué dice ahí. Muchas iglesias se embarcan en el desarrollo natural de la iglesia mediante la elaboración de un perfil de iglesia para identificar los puntos fuertes y también los puntos débiles. Creo que es algo muy importante hacer una gráfica. A ver, en esto somos buenos, en esto pues estamos mal, necesitamos fortalecer esto, de modo que el perfil de iglesia da respuesta, entre otras cosas, a la pregunta: ¿cuál de las 8 características cualitativas es nuestro factor mínimo en eso? Entonces, lo primero que hay que hacer es descubrir cuál es nuestro factor mínimo. Eso es lo primero que hay que hacer. Vamos a descubrir. Primer paso: descubramos cuál es el factor mínimo. Por allá empezar a trabajar. Miren, con esta gráfica que tenemos aquí, vemos 5 cosas que vamos a estar compartiendo. Número 1, a ver, precio. Eso ya quedó entendido. No vamos a crecer más allá de nuestra debilidad, de nuestro factor mínimo. Si queremos crecer, vamos a desarrollar ese factor mínimo hasta que crezca y se fortalezca. Subimos un poquito más, le añadimos un pedazo más a ese factor mínimo. Número 2. Eso también lo explicamos ahora. ¿En qué somos buenos? Algo tiene que hacer bien la iglesia. De las 8 características, a lo mejor no es una iglesia perfecta, y aquí es importante decirlo, y aprovecho también para darles argumentos para la gente que dice: yo no voy a esta iglesia porque aquí es una iglesia imperfecta, y ando buscando la iglesia ¿qué? La iglesia perfecta, cuando Él no es tampoco la persona perfecta, porque perfecto es solamente Dios. Ahora, la iglesia no es perfecta, pero es perfectible. Y si encuentras una iglesia perfecta, por favor no entres, porque lo vas a echar a perder. ¿Por qué? Porque está compuesta por hombres, y los hombres no son perfectos. Cada uno de nosotros nos esforzamos para ser perfeccionados cada día. La iglesia entonces es vista como una especie de hospital. Y les digo por allá: yo no voy a tu iglesia porque en tu iglesia está lleno de hipócritas. Y le dijo el pastor: a ver, tú estás calumniándome porque estás diciendo que mi iglesia está lleno de hipócritas. Quiero decirte que no. Ve y vas a encontrar que hay sillas vacías. Hay lugar para un hipócrita más. Así que me está diciendo que está lleno, pero no está lleno. Hay lugar también para ti. No está lleno. Siempre hay lugar para un hipócrita más. Así que, ¿por qué? Porque cuando reconoces esto, entiendes que tú eres un humano, que está lleno de tantas limitaciones, y la iglesia es como un hospital, hermanos, en donde llegan muchos enfermos y que necesitan ser sanados espiritualmente. El que no cojea de un pie, pero está necesitando de Dios y sabe que necesita de Dios, y por eso se encuentra en este lugar. No porque sea perfecto, sino porque quiere ser perfeccionado. Entonces, número 2 allá: en algo tú eres fuerte, algo tienes bueno para Dios, y eso que estás haciendo bien es lo que vas a trabajar para que tu factor mínimo pueda subir en ese nivel.
Sí, la iglesia está trabajando en evangelismo y es su factor fuerte, pero su factor más débil, por ejemplo, son los ministerios según los dones, no están enfocados en los dones. Entonces, con esa evangelización, trabajar para que el ministerio según dones también pueda crecer. Muchas de las ocasiones podemos sacar una mala prescripción, porque a veces pensamos que el problema es evangelismo, y resulta que el problema no es evangelismo, sino que a veces el problema tiene que ver con relaciones afectivas. Y entonces nosotros tenemos que aprender a ver con mucha claridad y con las preguntas exactas que ahí les presentamos en la primera ponencia, para que logremos dar una buena prescripción. Número 3. No nos vamos a desgastar si queremos hacer todo a la vez. Solo concéntrate en esto. A todas las fuerzas vamos a organizar el proyecto para fortalecer nuestro. En esto estamos fallando. Así que todos los esfuerzos de la iglesia, todos los programas de la iglesia, todo va a estar enfocado a ese factor mínimo que tú ya descubriste. De las 8 características, ya descubriste cuál es. Ahí vas a poner todo tu empeño. Y que todos estén de acuerdo, porque son una familia espiritual. Y todos esta es nuestra debilidad como iglesia, ahí vamos a trabajar. Y entonces toda la iglesia se suma a esa visión pastoral para trabajar el factor mínimo. Y entonces esto se vuelve algo maravilloso, hermanos, y emocionante, pero que entiendan todos qué es lo que se está logrando. Se está queriendo crecer el factor mínimo, y nuestro factor mínimo como iglesia es esta. A lo mejor en otra iglesia, por esa razón les decía, en otra iglesia van a estar enfocados en otra cosa porque su factor mínimo es otra. Pero ustedes enfóquense en esa que necesitan hacer crecer a nivel local. Número 4. Cada iglesia tiene un factor mínimo único. No podemos copiar. Por esa razón, tú no puedes copiar lo que está haciendo la otra iglesia. No lo puedes copiar. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene su propio factor mínimo, sus propias necesidades, tiene su propia debilidad, y tu iglesia también tiene su propia debilidad. Entonces vas a trabajar sobre tu necesidad. Es como cuando vas a consultar y tienes un peso y tienes una prescripción que es para ti, y entonces te dicen allá, bueno, tú tienes un problema de estrés también, si necesitas tomarte un cuartito de pastilla para que te duermas, y luego tú sales también recetándole a todo el mundo. ¿Sabes qué? Pues a mí me dieron un cuartito, y a todo el mundo le están recetando un cuartito de pastilla para que duerma. No puede ser, porque eso es para ti. Y es el líder. Es tu problema que tienes. Tú no todos tienen el mismo problema. Y entonces pasa esto en las iglesias, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esto, sí, pero esa es iglesia. Necesitamos, hermanos, entender esto. Cada iglesia va a realizar de acuerdo a su necesidad. Entonces los pastores, es muy común que los pastores también escuchan lo que comentan los miembros de la iglesia. Es que en tal iglesia están haciendo los servicios de oración a las 4 de la mañana, y tal iglesia tiene ayuno de tal, y tal iglesia tiene... Bueno, es que eso es el proyecto que tiene esa iglesia, porque ellos conocen su necesidad propia y autónoma de esa iglesia. Pero copiar no es el tema que se está hablando. Está hablando que tú vas a analizar cuál es la necesidad de esta iglesia, qué es el factor mínimo, y trabajar sobre ese factor mínimo. Entonces, vamos captando eso. Es muy importante lo que estamos diciendo, hermano, para que así no estemos adaptando los predicamentos de cada una de las iglesias. Y de pronto tú ya estás invitando a todas las iglesias, imitas lo que hace allá el otro hermano, imitas el de la otra colonia, imitas el de otro país, imitas el de todos, y no te das cuenta qué es lo que está pasando. Estás como tomando las recetas de su enfermedad de otras personas, y tú te las estás tomando. Todo lo que ves en el Face te lo estás tomando, porque no prescribes algo para ti personalmente. Entonces, esto es lo que se llama el factor mínimo. Entonces, ¿hay alguna pregunta al respecto, hermano?
Vamos a terminar con esta última frase. El objetivo de trabajar con un factor mínimo es enseñarnos a hacer menos que hasta ahora. O sea, tú no te vas a desgastar tanto, pero lo que vas a hacer va a ser efectivo para ti. Y con esto, hermanos, es que vas a hacer crecer tu factor mínimo. Ok, hasta acá, vamos bien. Entonces, esto es lo que se hace cuando se trabaja en esto. Tú haces un ejemplo. Tus puntos fuertes, ¿cuáles son? Puntos fuertes, por ejemplo, cuáles son los factores mínimos, estilo de espiritualidad, factores contextuales, dones espirituales. ¿Y cuáles son tus factores mínimos? Por ejemplo, puede ser ministerios según dones, o estructuras funcionales, o células. Tienes problema con células, no has logrado aterrizar esto, entonces es por allá donde vas a empezar a trabajar usando el factor máximo, podemos decir, o los puntos fuertes. El factor máximo lo vas a usar para fortalecer el factor mínimo. O a lo mejor tú eres fuerte en ministerio según dones, pero tu punto débil es relaciones afectivas. Entonces, con esos dones trabaja relaciones afectivas. Entonces, eso es la idea en general. Así que esto es el lema del desarrollo natural de la iglesia, que con tus puntos fuertes desarrolles tu factor mínimo. Son ejemplos que estamos poniendo aquí nada más. Y bueno, con esto damos por terminado esta charla, y quiero preguntar si hay alguna aportación más. Y terminando esto, quiero que piensen en la decisión que el día de hoy, al terminar este curso, pues fue así, igual intensivo. Al terminar esto, ¿qué decisión tú tomas hoy como líder, como ministro, como miembro de una iglesia? ¿Qué decisión vas a tomar después de haber aprendido estos 3 temas? De las 8 características cualitativas, del automatismo de crecimiento y del factor mínimo. ¿Qué decisión tú vas a tomar a partir de este momento? Yo lo quiero escuchar porque la idea en un curso es que tomemos cursos de acción. ¿Qué decisión práctica tú vas a tomar después de haber tomado este curso? Así que vamos a comenzar pues escuchando algunas voces de este lado, y después vamos a las voces también de este lado. Así que, ¿qué decisión práctica vas a tomar tú después de haber recibido este curso? A ver, vamos a comenzar en la parte de atrás. Allá atrás tenemos una hermana que quiere hablar, ¿verdad? Vamos a escuchar. ¿Qué decisión va a tomar usted, hermana, después de haber tomado este curso? Pues, hermano, yo creo que del amor de Cristo, este curso que hemos tomado es para maduración como siervos, como siervas, ministros de altar, y como también líderes, porque esto, sin querer, es una piedra que cayó para darnos a todos, determinantemente así, porque nosotros, como usted dijo al principio, como pastores solo vemos lo superficial del pasto a las ovejas, pero no vemos en realidad lo de abajo, lo que está dañando las ovejas. Es por eso que llegan a nuestra congregación, pero así como llegan, tantito ocurre un problema, ellos se van. ¿Por qué? Porque están dañados. Entonces yo creo que ha dicho la palabra clave. Nosotros tenemos que profundizar y tenemos nosotros que presentarnos ante Dios, y como dijo Pablo, yo me voy a gloriar en mis debilidades. Primero reconocer que yo así llegué a una constitución, a una iglesia, buscando la ayuda de Dios para que yo pueda venir a los pies de Cristo. Entonces creo que todos determinantemente tenemos que hacer eso, amar y seguir amando la obra de Dios y al prójimo. Va a decir las decisiones que ella ha tomado, la visión que ha recibido en este curso. Bueno, pues la verdad este curso ha sido de grande bendición. Muchas veces aún podemos mirar el problema, darnos cuenta del problema, pero a veces no sabemos cómo vamos a enfrentar ese problema. Eso nos abre, la verdad, una visión más clara
de cómo podemos enfrentar los problemas que muchas veces atravesamos en las iglesias. Bien. Fuerte el aplauso, hermanos. Agregamos la atención de estas palabras, hermanos. Yo creo que cada uno tiene también en sus manos la solución. Dios les está dando estas herramientas. Más que nada, hermanos, algo que ustedes ya saben, pero que es bueno que de pronto nos los recuerden. Así que vamos a escuchar al pastor. ¿Qué decisión, qué perspectiva se lleva de este curso? Pues aquí me di cuenta mi factor mínimo y con factor fuerte, con mis características, ayudar para que yo trabaje sobre esa área. Y ese es el segundo curso que estoy con usted y el primero fue de maestros y le agradezco. He aprendido mucho de la primera y esta igual, y toda la metodología que hoy hemos visto lo vamos a aplicar, como dijo el hermano, para hacer un excelente trabajo en la obra del Señor. Fuerte el aplauso ya, hermanos. ¿Usted alguien quiere comentar algo? ¿Algún hermano, alguien más quiere hablar? Le damos el espacio para que pasemos al hermano Benigno. Dice la hermana que quiere hablar, hermano Benigno. ¿Cuántos quieren escuchar, hermano Benigno? El público le aclama, hermano. Este curso ha servido para ayudar a los líderes de las iglesias. Eso nos muestra dónde estamos estancados y a tomar medidas para impulsar un mejor trabajo en la obra del Señor. Qué importante es este tema. Vamos de este lado, ¿verdad? Vamos de este lado a ver con el hermano. Aquí el hermano, porque no tengo su nombre, pero él nos va a hablar, hermano Fabián, qué es lo que ha recibido en este curso y qué decisiones va a tomar a partir de hoy. Hermanos, Dios les bendiga. Yo soy nuevo prácticamente aquí en esta iglesia realmente. Llevo 2 años apenas. Pues he visto muchas cualidades, como dice aquí el pastor, y también he visto muchos avances, crecimiento. Pues con estos mensajes que nos da aquí el pastor, vamos a tratar de llevar a cabo todas esas características que nos sirva para seguir adelante, no estar estancados, sino siempre seguir creciendo junto como la familia que somos, como una iglesia, como un pueblo, seguir avanzando y seguir mejorando cada día. Fuerte el aplauso, hermanos. Qué bonito escuchar, hermanos, de una persona que empieza a congregarse, que es nuevo convertido, y escuchar estas palabras es algo muy bonito. Dios me lo bendiga, mi hermano. Vamos a ver, ¿alguien más? Aquí la hermana. La hermana quiere hablar. Pues la verdad es muy hermoso aprender, ¿verdad?, de todo lo que a veces en nuestra iglesia vemos, pero no tenemos una manera de cómo solucionar. Más que nada trabajar en el último punto que usted dijo del factor mínimo, que a veces nosotros lo identificamos, pero no sabemos cómo solucionar o cómo trabajar en ello. En este caso, todas las iglesias tienen un factor mínimo. La iglesia que diga que no lo tiene realmente está mintiendo, pero ya tenemos las herramientas, ya tenemos cómo trabajar en ello, y en este caso pues yo quiero trabajar con mi iglesia, con mi pastor, apoyarlo para que ese factor mínimo pueda ser un factor máximo. Muy bien. Dile al hermano y luego al pastor. A ver, ¿cuál? Allá, al hermano, entonces, al hermano. Ahí está, hermano Luis. Ahí está. Gloria a Dios. Pues como comentó la hermana Jessica, ese tema que dio al final, el factor mínimo, es algo que cada iglesia tenemos, y hay que ser sinceros y hay que trabajar más en ello. A veces nos enfocamos en lo que está saliendo bien y en lo que vemos que tal vez no funciona, no le ponemos importancia, pero hay que hacer que ese factor mínimo crezca para que tengamos una buena estabilidad y la iglesia crezca, ahora sí crezca como debe de ser, con ayuda de Dios y
con estos conocimientos que nos comparte es de gran bendición. Muy bien, un aplauso, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar? Ahí el hermano. Gracias, hermano. Muy bien. Eso. Pues gracias por la conversación, hermano. Bueno, en mi caso, como miembro de la iglesia, creo que todos pasamos por un proceso con una espiritualidad tibia. Y yo me llevo en esta clase para tratar de tener una espiritualidad obediente, como dice. Oh, mira, qué bonito. Gracias por compartir sus experiencias a cada uno de ustedes, de verdad, de todos. Yo sé que si podemos preguntar uno por uno, cada uno va a estar diciendo lo que se llevan y eso es algo muy especial. Quiero decirles, hermanos, que en estas herramientas que Dios nos dice, Yo voy a decir algo. ¿quiere hablar? Ay, mira, no me preguntó. No, pues. Muy bien. Mande. ¿Segura? Ahí solo habló de mi interés remanente y ya lo mandé, yo, como trabajando en la iglesia remanente bien, pues me quedo con estos cursos en el área del evangelismo. Como mencionó el pastor, una iglesia sin evangelismo no tiene crecimiento. Pues yo me quedo con estos cursos en el área del evangelismo. Fuerte el aplauso ya. Necesitamos, hermanos, de esta juventud. De verdad, créanme, vamos a impulsar en las congregaciones locales. Por favor, impulsen a esta juventud. A la juventud hay que impulsarlas para que ellos puedan ser los pilares. Necesitamos jóvenes valientes como esta muchacha, como estos jóvenes que están aquí. Yo sé que hay en las congregaciones jóvenes, impulsemos el trabajo de cada uno de ellos, hermanos. Y también saber que hay que reconocer, eso me gustó mucho igual, lo que entre los comentarios del día de hoy, hay que reconocer que a veces tenemos una parte donde estamos fallando. Porque el primer paso, aún en los 10 pasos que dan de los Alcohólicos Anónimos, la AA, también lo primero es reconoce que eres un alcohólico. Acepta que eres un alcohólico. Si no lo reconoces, no puedes trabajar sobre esto. Y hay que aprender a reconocer. De hecho, también en lo que es la evangelización, lo primero que la persona tiene que hacer es reconocer que es pecador. Si no reconoce que es pecador, ¿cómo vas a trabajar con esa persona que no necesita un salvador? Si no reconoce que necesita salvación, ¿cómo va a necesitar al Salvador? Entonces lo primero es, necesito reconocer que soy un pecador. Y así se le puede presentar a Cristo, que es el Salvador. Pues es lo mismo, hermanos. Lo mismo. Vamos a reconocer que hay partes que estamos fallando y orarle al Señor. ¿Qué les parece si en este momento hacemos una oración de esta manera?